Les doy la bienvenida a un nuevo episodio de La Vida que Habito. Soy Yanei Salgado, su anfitriona en este espacio. En esta primera temporada titulada Explorando el Yoga Iyengar, hemos tenido el placer de conectar con esta disciplina a través de conversaciones iluminadoras. Hoy tenemos el privilegio de recibir a Leonid Berbesi, un destacado profesor de Yoga Iyengar originario de Venezuela y radicado en Colombia. Su trayectoria en el yoga comenzó en el año 2008 y desde entonces ha recorrido un camino impresionante de aprendizaje y enseñanza, habiéndose formado con respetados maestros como José María Vigar y Chantal Joffred, y profundizando a través de numerosos seminarios y talleres en diversos países, incluyendo intensivos en el prestigioso Rimji de Pune, India. Hoy conversaremos sobre su visión del yoga como un camino hacia la transformación personal y su experiencia enseñando y aprendiendo en diferentes culturas y contextos. Acompáñennos en este viaje de las enseñanzas del yoga. Bienvenido, Leonid. Muchas gracias por compartir tu experiencia. Estamos emocionados de explorar el Yoga Iyengar contigo. Pues muchísimas gracias, muy contento de estar acá en Santiago y pues no me esperaba tampoco una entrevista en Santiago y para la comunidad de Yoga Iyengar. ¿Cómo fue tu primer encuentro con el yoga y qué fue lo que te motivó a practicar por primera vez? Bueno, en realidad el encuentro o mi primer encuentro con el yoga surge de mi mamá. Mi mamá en algún momento estaba en un restaurante y escuchó hablar de un médico homeópata y en ese instante, en ese momento, yo venía pasando por un proceso de ansiedad, de mucho estrés laboral. eh, en ese entonces pesaba unos 90 kilos aproximadamente. Entonces, en vista de que me venía sintiendo pues mal de salud, mi mamá en una mesa que estaba muy cercana a ella escuchó hablar de este médico homeópata y al final de que ella se va de la mesa y estaba con unas amigas, me dice: Leo, mira, escuché hablar de este médico homeópata, anda y ve a ver cómo te puede ayudar él. Porque mi mamá ha sido muy de esta corriente de las terapias complementarias, ¿no? Y mucho de lo que yo hago ahora, pues se lo agradezco a mi mamá. Entonces, en ese momento llamé, me asignaron una consulta, qué sé yo, una semana después, 15 días después. Fui a la consulta y este médico homeópata, dentro de las cosas que me dice que haga, es hacer yoga. Entonces, al final de la consulta me dice: mira, te entrego esta tarjeta y anda a hacer yoga, que eso te va a ayudar, aparte del tratamiento homeopático y de cámaras hiperbáricas que me hice en ese entonces. Resulta y acontece que ese lugar que él me recomienda de yoga quedaba a una cuadra del apartamento donde yo vivía, pero claro, como uno no estaba interesado en esto, pues yo pasaba por allí, pero nunca veía o nunca logré ver algo que dijera yoga. Entonces, bueno, empecé a asistir muy frecuentemente. Yo creo que lo hacía de lunes a sábados, todos los días. Recuerdo que era a las 6 de la tarde, yo salía del trabajo y me iba directo. Y comencé a sentir cambios, ¿no? Incluso ni siquiera era yoga, porque esto es donde él me mandó a tomar clases. Es de una sociedad que se llama la Gran Fraternidad Universal. Entonces ellos lo que hacen es una secuencia que se divide en 3 segmentos o en 3 etapas. Y ellos le llaman es gimnasia psicofísica, ni siquiera le llaman pues como yoga o asanas. Pero yo sentía que eso me estaba ayudando y en la medida en que fui tomando clases, pues me fui acercando más como a esa comunidad. Me hice amigo de una profesora y esta profesora en algún momento me dice: Leo, yo voy a comenzar a dar clases más de asanas en mi casa. Si tú quieres, pues te sumas a estas clases. Yo le digo: vale. Entonces alternaba, ¿no? Entonces digamos que con esta profesora comencé a saborear un poco más lo que eran las asanas, porque aquello era más una gimnasia. Y de ahí, pues digamos, surge esta idea de más de tomar clases que de ser profesor. Entonces, estando ya muy conectado con esta profesora y estando también en este grupo de gimnasia psicofísica,
Carolina, que es esta profesora, me invita a una sesión de 108 saludos al sol. Entonces yo le dije, claro, vamos, pero yo no tenía ni idea qué iba a hacer allá. Entonces nos vamos a otro centro de yoga, eso sí ya era aún más un centro de yoga, y comenzamos a hacer la actividad de 108 saludos al sol. Eso duró como 4 o 5 horas, ya yo no recuerdo. Y al final, el dueño de este centro de yoga se me acerca y me dice, tú eres profesor de yoga. Entonces yo le digo, no, yo no soy profesor de yoga, yo simplemente soy un practicante más o alguien que quiere venir aquí a hacer. Entonces, cuando él me dice eso, yo me quedé como con esas palabras, ¿no? La verdad, yo nunca tuve interés en ser profesor de yoga ni en formarme como profesor. Entonces quedó esto así y Carolina, en un momento ya cuando yo estaba a punto de renunciar a la empresa, me dice, Leo, hay una formación de profesores en Brasil, en Garopaba, ¿por qué no te animas a ir? Entonces ya no era una sola persona que me lo decía, sino ya era otra persona. Entonces yo le dije en ese momento, yo renuncio, eso fue en octubre, yo renuncio a la empresa un último de septiembre y le digo, Carolina, vámonos, vámonos a Brasil. Me dijo, bueno, vámonos. Comienza un 1 de enero. Yo, madre mía, bueno, vámonos. Pero yo tampoco investigo qué voy a hacer allá. O sea, simplemente ella me dijo, vámonos, vámonos. Y yo, bueno, vámonos. Nos fuimos a Brasil y esto era una formación de Shivananda, a los cuales yo pues también les agradezco mucho porque mucho de lo que sé yo lo aprendí de allí. Y eran 4 o 5 semanas internados en un ashram al sur de Brasil, en una montaña donde no había absolutamente nada. Todo era muy austero, la comida era vegetariana, yo en ese momento comía lo que se me presentara, me lo comía. Bueno, llegamos, nos reciben, la primera semana a mí me dio de todo, dolor de cabeza, vómito, fiebre, malestar, me quería ir, yo le dije, Carolina, yo me voy, yo no quiero estar aquí, yo no puedo más. Me dijo, Leo, quédate porque es que es así, la primera semana es dura, que no sé qué. Aparte, habían clases de filosofía y yo no tenía ni la menor idea de la filosofía. A mí me hablaban de filosofía y no sabía de qué me estaban hablando. Y al final había que presentar un examen de conceptos filosóficos y prácticos. Y yo, bueno, pero ¿esto qué es? Entonces pasa esa primera semana y en la segunda semana yo me dije, no, yo me quedo porque ya como que pasó esa crisis y me empezó a gustar mucho, mucho, mucho al punto de que yo terminé esa formación y casi que me voy con ellos a Buenos Aires a vivir, pues como en una beca de trabajo-estudio, trabajaba con ellos un medio tiempo y el resto yo lo dedicaba a otra cosa y estuve a punto, a punto, a punto de irme con ellos. Regreso a Venezuela en ese entonces y esta persona que me dice, tú eres profesor de yoga, que se llama Vladimir Gil, eh, me llama. O sea, yo ni siquiera llegué a Venezuela como con la intención de dar clases, sino que él me llama y me dice, Leo, el lugar está a disposición, si tú quieres dar clases, bienvenido. Y yo le dije, bueno, yo voy a dar clases, ¿sí? Vamos a ver qué pasa. En ese caso era de Shivananda. Y bueno, ya empiezo a dar clases, pero Shivananda pues es un método donde son 12 posturas y ellos parten del principio de que eso es suficiente. Y bueno, estando allí, una alumna me regala, ahora que lo veo ya, Luz sobre el yoga. Entonces me regala ese libro y cuando yo empiezo a leer sus primeras páginas, yo digo, nada, esto es lo mío. Así, pero fue como una relación de amor y porque yo dije, nada, esto es lo mío, esto es lo mío. Y solamente fue leyendo 2, 3 hojas, no fue mucho tampoco que yo empecé a leer de allí. Entonces, ya cuando empiezo a entrarle al libro, al final hay unas dedicatorias y entre ellas está una profesora en Argentina que se llama Marina Chaselon. Y yo ese año iba a Argentina. Entonces yo dije, nada, este es el momento para yo realmente saber qué es una clase de yoga Iyengar. Entonces recuerdo en aquellos años que ella pedía que le escribieran un correo electrónico y ella te asignaba como el día y la hora en que vas. Yo le escribí y me dijo, sí, ven a observar primero. Entonces recuerdo que entré,
habían unas escaleras, ella me sentó en una de esas escaleras, ella comenzó a dar su clase y a los 15 minutos me llamó y me dijo, si esto es lo que a ti te gusta, ven, si no, no vengas, pero ya te puedes ir. Así, esas fueron sus palabras. Al otro día yo me acerqué y fui a una clase, mi primera clase de yoga yengar. Y recuerdo que me asignaron como a un profesor asistente porque pues nunca había hecho yoga yengar y todos los que estaban ahí pues me imagino que tenían mucha experiencia. Y nada, esa fue mi primera clase y esa fue la clase en la que yo me conecté con eso del yoga, con esto del yoga yengar. Me regreso y ya cuando estaba de vuelta, este profesor, él había viajado a India, este señor Vladimir, y yo le digo, mira Vladimir, fui a Argentina y me gustó mucho todo lo del yoga yengar. Y me dice, no, no puede ser, porque yo viajé a India y yo me he traído de India todos los implementos de yoga yengar. Pues resulta que este señor tenía en un cuarto guardados, bueno, la ballena, el Tresler, porque nunca había tenido un profesor dentro de su centro de yoga con una inclinación al yoga yengar, sino él que en algún momento fue y tuvo una conexión con el yoga yengar. Pero él se trajo todo eso. Entonces cuando yo le digo, me dice, no, no puede ser, y él empezó a sacar todo esto, ¿no? Empezó a sacar, claro, yo tenía muy poca experiencia o nada de yoga yengar, había tomado una clase. Entonces, de vuelta al siguiente año, yo dije, no, yo me voy a Buenos Aires unos 3 meses a practicar, solamente a practicar y así. Bueno, él sacó todos estos implementos, quedaron allí y al siguiente año yo le dije a Vladimir, me voy otra vez a Buenos Aires, pero ahora sí me voy como con ya una estructura de qué es lo que voy a hacer. Entonces, estando en Buenos Aires, llegué nuevamente a donde Marina, pero ya ahí comencé como a conectar con otros profesores, así como me ha pasado, no sé, con la comunidad de Chile, ¿no? Entonces ahí conocí a Estela Veguet, conocí a Paula Tortolano, conocí a otras profesoras y comencé a tomar ya más clases con estas profesoras dentro de Buenos Aires. Y bueno, me regreso y él estaba muy emocionado porque yo había ido y era algo que él como que había soñado pero que no lo había tenido. Y decide hacerse un salón de yoga yengar. O sea, después de que él vio como que todo eso que a mí me movía, agarra y tumba había un cuarto y lo tumba y lo remodela y y le monta las cuerdas y le monta todo aquello. Incluso montó una foto de Yengar muy linda, hizo una... No, la verdad era un salón así como soñado, ¿no? Y entre mi conocimiento empírico, yo comencé a algunas cosas de Yoga Yengar, porque bueno, él hace este salón y yo dije, bueno, nada, pues compartiré lo poco que me han enseñado también. Y al siguiente año decido volver a Buenos Aires, otra vez a estudiar, como a tomar clases. Y cuando voy a Buenos Aires, me encuentro de que habían 2 talleres intensivos, uno con José María Vigar, que fue quien comenzó las formaciones aquí en Colombia, aquí en Chile, y con Manus Manos. Entonces yo dije, nada, pues ya que voy a estar en Buenos Aires, yo voy a aprovechar el momento de tomar estos talleres con estos profesores. Y para mí fue pues revelador porque primero era Manuso en aquel entonces, y a lo mejor lo sigue siendo, un gran profesor, pero con José María Vigar sucedió algo muy particular. Yo era un taller de viernes, sábado y domingo, salimos a almorzar, yo salí a almorzar solo y de repente nos topamos en la misma mesa, él, su esposa y yo. No sé cómo ocurrió eso, pero ahí quedamos los 3 en una mesa. Y estando en la mesa me dice, Leonid, tú tienes madera para ser profesor. Pero ya entonces era el señor Vladimir que me había preguntado en aquel entonces, Carolina que me había dicho, y ahora viene y me lo dice él. Pero esas palabras que él me dijo fueron así también como muy... Porque la verdad yo nunca estaba buscando ser profesor. Entonces me dice, tú tienes como irte a Málaga a estudiar. Yo le dije, pues sí, sí. Y bueno, ¿qué tal si nos vamos? Yo le dije, bueno, vamos. Entonces, fueron cosas que iban ocurriendo de esta manera. Yo me regreso otra vez, sigo dictando clases y ya cuando estoy aquí,
cuando estoy pues dictando clases, digo, ¿y ahora cómo me formo yo en esto? O sea, fíjate, es una historia resumida, pero yo la pudiera hacer mucho más larga. Se van presentando cosas que yo nunca fui buscando, sino que se fueron dando. Entonces yo dije, bueno, voy a escribir en Argentina a ver cómo es la formación. Entonces escribí, envié un correo y me dijeron, no, para formarte aquí tienes que venir una vez al mes. Digo, no, pues imposible, no puedo viajar una vez al mes desde donde estoy hasta Buenos Aires. Con José María me dijo, bueno, yo voy a Chile 2 veces al año, duro entre 6 semanas, creo que era 4 o 6 semanas, pero también era como muy largo. Entonces yo dije, no, pues estar casi 2 meses allá y no puedo. Entonces escribí, conseguí la Asociación Mexicana de Yoga Iyengar. Entonces había un correo info@asociacionmexicana.com y envié un correo y dije, bueno, no, yo estoy interesado en formarme como Yoga Iyengar y Y me responde alguien y me dice, en ese entonces la presidenta era Chantal Gómez Jaufred, y ella me dice, mira, dame como una historia de lo que tú has hecho de Yoga Iyengar. Entonces empecé a echar todo el cuento, ¿no? Bueno, fui a Buenos Aires, tomé clases con esta profesora, todo aquello. Me dice, tú tienes como venirte a Cancún. Eso fue, hoy le escribí y eso era la otra semana en Cancún. Y yo le dije, Chantal, sí, porque me dijo, y ella me dijo, ¿no? Por un correo, porque yo te quiero ver. Primero que te quiero ver. Pero la única forma es que te vengas a este intensivo de 10 días en Cancún. Y yo compré mi boleto y me fui a Cancún. Y estando en Cancún, pues ya era como un programa de formación, aunque yo no estaba en una formación, pero ya tenía como esa primera experiencia, ¿no? Y estando en Cancún me dice, Leo, si tú puedes, vente a Guadalajara y ahí vas a tomar clases regulares y ahí vas a ver cómo es esto. Yo le dije, nada, yo me voy a Guadalajara. Y me fui a Guadalajara como un mes, mes y medio. Y ya después me devuelvo otra vez y comienzo ya de manera más frecuente a visitar México y a estudiar con Chantal. Entonces, así para hacer el cuento corto, ella es quien me forma en el nivel introductorio y todo aquello. Fue quien me abrió las puertas de su casa, de su espacio. Yo la verdad pues a ella le agradezco muchísimo porque sin ella no hubiese tenido la posibilidad de formarme, porque ella me dio como las facilidades, primero económicas también, porque pues yo llegaba a su casa, me ahorraba un montón en hospedaje, en comida. Yo lo que hacía era que pagaba pues los talleres y todo aquello y mi boleto, pero en sí fueron que 4, 5, 6 años viajando constantemente a México. Iba 3, 4 veces a México simplemente con la idea de formarme, ¿no? Y ahí así muy corto, muy resumido, pero en mí surgió el yoga a partir de esta conversación que mi mamá escucha con ese grupo de amigas, y de este médico homeópata que actualmente es mi gran amigo, y gracias a él pues también, ¿no? Él me abrió como un camino, me dijo, vaya y haga yoga, porque mi mamá me había dicho, ¿no? Pero yo no, ¿qué voy a hacer yoga? No, a mí no me interesa nada de eso, yo ahorita estoy en el mundo empresarial y ejecutivo y todo aquello. Pero así fue el encuentro como con el yoga y con el yoga Iyengar en particular. Me gustaría saber sobre tu tiempo en el Rimji en Pune. ¿Qué destacarías de esa experiencia? A ver, pues tengo 2 viajes a India. En las dos he logrado conectar con el instituto porque digamos que los 2 viajes han sido más por un intensivo para estudiantes de Sudamérica o profesores de Sudamérica, pero mi idea también fue conocer el Rinji. Digamos que he conocido como 2 partes del Rinji. En el 2018 que viajé a India, pues mi idea era estar en aquel lugar donde practicó Iyengar, donde están los props que él usaba, donde están pues todas esas imágenes. Eh, la verdad que fue muy emotivo estar en ese lugar porque es algo que uno como que sueña cuando es profesor de yoga Iyengar, y cuando estás al frente de esto, como que, como que todo cambia, ¿no? Como que la energía es diferente, como que las cosas se mueven diferente, como que el cuerpo también se torna diferente. Entonces, esa primera vez fue un contacto, aparte de que en ese momento todavía vivía Gita,
Entonces logré tomar clases con ella que también fueron así como reveladoras. Era una mujer impresionante. El detalle, la observación, la energía que le imprimía a una clase era una cosa así como que fuera de otro mundo, ¿no? Y ahora recién que fui en el 2020, el año pasado, eh, pues hay ciertos cambios, ¿no? Ahora hay como que se adaptó a toda esta modernidad, como que se respira un ambiente más, digamos, como más de juventud dentro de los espacios del Ringy, como que todo es más libre, como que no hay esa parte como de normativa que había en el 2018 cuando fui. Hay un cambio para bien dentro del instituto que incluso se nota en las clases, en la fluidez de las clases, en la forma, en cómo dan las instrucciones, en relación a 2018, por ejemplo, ¿no? Yo pues viví, digamos, como dos etapas diferentes del instituto y también, bueno, pues lo han renovado por dentro y por afuera y es un ambiente bien, bien, bien chévere. Eh, y la experiencia, pues sí, yo creo que no, como que no hay palabras para uno describir lo que uno vive en ese lugar cuando uno entra o cuando de repente subes al salón y estás solo, todo, 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 pero estás tú sola o tú solo frente a allí donde se paraba Iyengar, donde daba sus clases, donde... No, no, es una cosa así que lo conmueve. Bueno, a mí particularmente me conmueve muchísimo. Después, bueno, ya empecé a leer un poco de por qué hay unas columnas que simbolizan las 8 ramas del yoga y todo aquello, que yo, pues eso no lo sabía en aquel entonces. Pero es una energía interesante. Yo creo que estar ahí es muy inspirador. Te inspira muchas cosas y te inspira a como hacer lo que haces con mucha más calidad. A mí me conmueve mucho cada vez. Las 2 veces que he ido, pues siempre me han conmovido y pensé que ir una segunda vez era como que no, más de lo mismo, ¿no? Pero resulta que no, que también te da como que hay otra, no sé, es algo que uno como que se queda corto en palabras. Pero es una experiencia interesante. Yo pienso que todo el que está en este mundo del yoga Iyengar por lo menos debería ir y estar en ese lugar, porque realmente es como que hay una magia allí en ese lugar. Hay cosas que como que te salen, ¿no? Que difícilmente en otro lugar, y te hablo incluso hasta en posturas, porque hay cosas que como que te han costado mucho, pero de repente allí salen, fluyen, no sé, o sea, es una energía interesante, es un espacio muy interesante. Dado que has tenido la oportunidad de practicar con varios profesores destacados en el mundo del yoga, ¿podrías compartir alguna anécdota o experiencia memorable que hayas tenido durante una de esas prácticas? Nos encantaría escuchar cómo esas interacciones han impactado tu camino en el yoga. Mira, el yoga me ha regalado a mí momentos muy gratificantes, me ha regalado personas hermosas. Yo siempre digo que si yo estuviese frente a un escritorio, no conocería a toda esta cantidad de gente que el yoga me ha regalado, ¿no? Y creo que esto ha sido maravilloso y yo lo valoro muchísimo. Por ejemplo, esto que hicimos el año pasado en ir a Belur y yo absolutamente a nadie de Chile conocía, simplemente eran por cuentas de Instagram y cuando estábamos allá era como si nos conociéramos de toda la vida. Eso me pareció a mí muy bonito. Pero hay dos cosas así como que me han marcado en el yoga. Y en algún momento yo empecé a comprar una revista que se llama Yoga Journal, porque allí escribía una profesora que se llama Marla Apt. Y justo era como la información más reciente que se publicaba de Yoga Iyengar, aparte de libros. Entonces yo todos los meses, juiciosamente, llegaba a la revista y compraba la revista, pero en realidad la compraba era porque había un artículo de ella de Yoga Iyengar. Y así duré un tiempo, incluso todavía mantengo esas revistas, un tiempo comprándolas, comprándolas, comprándolas.
Y de repente Chantal, esta profesora mexicana, me dice, Leo, hay un taller aquí en Guadalajara, ¿por qué no vienes a este taller? Y yo, bueno, en ese momento podía hacerlo. Me voy a Guadalajara, llego a la casa de Chantal y cuando toco la puerta, la persona que me abre era Marla. Entonces yo me quedé así como que, a ver, pero si esta es la señora que escribe en estas revistas y que yo veo en estas fotos y ahora está ahí frente a mí, no puede ser. Para mí ese momento fue así como que, como revelador. O sea, yo nunca me esperaba ver a esa persona, a esa profesora que yo, son que como unas 15, 20 revistas que tengo de ella, o sea, precisamente porque era. Y eso me dejó a mí muy marcado. Yo dije, no, no puede ser. Y de ahí nos hicimos grandísimos amigos. O sea, ella ha ido a Colombia unas 6 u 8 veces, la hemos invitado a Colombia. De ahí surgió una gran amistad con Marla. Y es una profesora que admiro muchísimo porque es una persona joven, con un conocimiento increíble. Bueno, de allí surgió una gran amistad, ¿no? Pero ese hecho, fíjate cómo las cosas se han ido dando, ¿no? Yo nunca dije, bueno, yo voy a ir a visitar a Marla, ¿no? Sino simplemente apareció ella en la casa de Chantal porque ellas son también muy amigas. Ese fue así como un momento bien interesante, ¿no? El otro momento fue el año pasado en Rishikesh. Justo estaba un grupo de personas de Chile estudiando con Usha Devi y terminó la clase y como había un grupo como muy nutrido de personas de Sudamérica, ella se quedó allí un rato conversando, entonces empezó a hablar de cómo habían sido sus clases con Iyengar, sus operaciones, su recuperación, que le habían dicho que no podía caminar y cómo empezó a transformarse a partir del yoga. Y estando ahí en un momento de silencio, ella soltó la siguiente frase y dijo, si tú sabes algo, compártelo con alguien. Y todo quedó así en ese silencio. Si tú sabes algo, compártelo con alguien. Y esa frase a mí me dejó así también como muy marcada porque en realidad lo que quiso decir ella fue, mira, si tú tienes un conocimiento, compártelo. Y después de eso dijo, si tú tienes un conocimiento y no lo compartes, es un pecado. Y ahí terminó ya la conversación. Pero igual surgió en un momento así, estábamos 20 personas, todo quedó en silencio y de repente ella lanzó eso así y todo el mundo quedó así como que en shock, ¿no? Y tiene mucha razón porque pues si uno sabe algo y lo sabe por experiencia propia, pues compártelo, ¿no? Han sido como dos momentos así muy, muy marcados. Quizás también en una clase con ella se acercó a mí y me dijo, tienes que extender el borde interno del dedo índice. Y cuando ella me dijo eso, yo sentí que algo ocurrió en los hombros que no era algo que había sentido en otro momento. Entonces ahí también me hizo clic como algo que está en el dedo índice puede afectar tu hombro y comencé a como conectar cosas, ¿no? Entonces ahí, bueno, todo el tema este de la alineación, de la precisión, cómo tiene una coherencia en el cuerpo, pero fueron como los dos momentos así que yo me quedaron muy, muy marcados. ¿Cuál es tu opinión sobre la relación entre la práctica del yoga y el desarrollo personal? ¿Qué aspectos del ser humano se ven más beneficiados a través del yoga? Mira, yo en este momento, quizás cuando inicié, estaba muy como en el aspecto físico del yoga, digamos, de alguna manera, ¿no? Que no está mal, pues también es correcto. Pero sí desde hace un tiempo me he estado como cuestionando, ¿no? ¿Dónde queda todo aquel aspecto de la transformación como ser humano, ¿no? Y algo que yo he visto que también como que hace falta mucho en la comunidad, o en general, es el hecho de que hay unos principios, ¿no? Y estos principios que yo valoro mucho, que es los yamas y niyamas, como que quedan muy al borde de, de un río muy ancho, pero que no logran conectar como con la fluidez de ese río, ¿no? Entonces, yo en este momento estoy
como muy, muy inspirado por, por esa conexión que va más allá de lo físico. ¿Sí? Yo siento que la parte física está bien, pero que hay algo más allá. Hay algo más allá que tiene que ver con esa transformación personal, y esa transformación personal surge a partir de principios, porque de lo contrario, pues sí, puedes cambiar un poco el cuerpo, pero ¿y lo demás dónde queda, no? Entonces, he estado como en esa búsqueda, en esa búsqueda de como de empezar a entender qué hay más atrás de lo físico, ¿no? Porque pues hasta cierto punto en el yoga Iyengar, pues lo físico tiene un gran valor, y, y dónde queda lo otro, ¿no? Es como un cuestionamiento más bien, y he encontrado que esa transformación parte de uno. Es algo, o sea, nadie te puede hacer transformarte. Es algo que surge por motivación personal, es algo que surge porque quieres ver qué hay más allá de eso. Y en esas estoy, como queriendo descubrir qué más hay allá, qué otras cosas hay. Esa es como mi principal motivación en este momento. Me gustaría saber sobre la comunidad de profesores de yoga en Colombia. ¿Cómo percibes la situación actual y cuáles crees que son los desafíos y oportunidades para el crecimiento del yoga en el país? Mira, Colombia es pues una comunidad muy pequeña de profesores y de practicantes en realidad. Quizás el hecho de que no haya habido eh, más profesores que podamos difundir eso, o el método como tal, pues de alguna manera ha sido cuesta arriba, ¿no? Sin embargo, antes de la pandemia veníamos con mucha fuerza, veníamos pues haciendo muchísimos talleres, incluso desde el mismo India se autorizó la formación de profesores para Colombia, que en ese entonces quienes iban a Colombia era José María Vigar, Marla y Chantal de México. Eh, el tema es que también queremos todo la inmediatez, ¿no? Queremos todo ya, ¿sí? Y quienes estamos en el método de Iyengar o en el sistema sabemos que no es ya. Entonces, claro, en aquel entonces, cuando se hizo esa formación, todo el mundo pensaba que era en un mes, me iban a entregar un diploma y que en 2 meses ya era profesora X, Y, Z. Y cuando la gente empezó a ver que esto era un tema de tiempo, que requieren 2, 3, 4, 5, 6, 7 años para estudiarlo, entonces ya la gente empieza pero ¿por qué tan largo? ¿Pero por qué si hay otros que sí son en 15 días o en un mes ya me entregan un diploma? Que porque, bueno, mil cosas, ¿no? Entonces, lo que hicimos en ese entonces simplemente fue como desarrollar esto con mucha fuerza, crear esta formación. De esa formación solamente salieron 2, 3 profesores nomás. Justo entró el tema de la pandemia también. Y actualmente lo que hemos hecho es, mm, ahorita en este último viaje que hice a India, pues tuve la oportunidad de conversar, digamos, como en privado con Abhijata, y como también eh, colocarla a ella en el contexto del yoga en Colombia, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Qué hemos hecho en años anteriores? ¿Qué se hizo? ¿Cómo lo hicimos? ¿Con quiénes lo hicimos? Porque sí, ella pues está allá y a lo mejor no conoce el contexto de Colombia, y mi intención también era como actualizarla de lo que se está haciendo en Colombia. Entonces ella me entregó como una serie de pasos a seguir. Entre esas está pues los pocos que habemos como profesores, pues integrarnos, crear una comunidad de profesores, también pues comenzar entre nosotros también a difundir un poco el yoga Iyengar, ir a otros lugares de Colombia a hacer pequeños talleres o encuentros independientemente de que no existan practicantes de yoga Iyengar. Pero es un futuro muy esperanzador. Yo tengo una gran amiga en Colombia que es Ana Uribe. Con ella siempre hemos hecho cosas en conjunto. Eh, Ella durante mucho tiempo también ha llevado profesores a Colombia de yoga Iyengar, incluso mucho antes que yo.
Eh, pero yo de alguna manera lo veo bien, lo veo que hay un potencial en Colombia para desarrollar el yoga Iyengar y pues en esa estamos, ¿no? En tratar de difundir un poco el yoga Iyengar en Colombia y este año volvimos a retomar otra vez el tema de los talleres. En febrero fue Chantal a Colombia, ahorita en junio va una profesora de Bangalore también a dictar un taller en Colombia. En noviembre vuelve Marla a dictar otro taller. Entonces, después de todo este desastre con el tema de la pandemia, simplemente ha sido como retomar todo, pero me gusta, a mí me gusta esto que hago y me gusta también como que mover a la gente en esto del yoga Iyengar y estoy seguro que algo va a ocurrir en Colombia en yoga Iyengar. Muy pronto, muy pronto. Eres un apasionado del ciclismo. ¿Podrías contarnos cómo encuentras que el yoga complementa y beneficia tu práctica en este deporte? El ciclismo ha sido una pasión desde muy niño, igual que el fútbol, pero digamos que ya de grande me he apasionado otra vez al ciclismo, lo había dejado. Me encanta como disciplina deportiva, le encuentro mucha pasión. Yo creo que el hecho de salir a andar bicicleta y ver paisajes maravillosos, a mí eso me nutre mucho, ¿no? Y me logra conectar con la naturaleza porque, bueno, pues en Colombia hay muchos lugares para salir a rodar. Pero fíjate que he visto, eh, digamos, más allá del tema de asanas, que por supuesto fortalecen al cuerpo y te generan otra serie de cosas, es más a la respiración. O sea, me impresiona mucho cómo la capacidad para respirar montado en una bicicleta cambia. A mí eso me ha parecido así como que, wow, no puedo creer que montarse en un, o sea, que combinar esto del ciclismo con el yoga o el yoga con el ciclismo te brinde una capacidad para respirar que yo digo, no, esto no puedo ser, porque a veces llevo gente al lado que va, que ya no puede más, que yo digo, a este señor le va a dar un infarto aquí, mientras que uno va con otro tipo de respiración diferente y podemos ir al mismo nivel, a la misma velocidad, con los mismos vatios posibles, pero como, no, es maravilloso. A mí me ha resultado primero que el ciclismo me resulta una terapia y segundo que el yoga ligado al ciclismo me ha generado un bienestar muy profundo, pero lo he visto muchísimo, como te digo, en la respiración, en la forma en que, o sea, recuerdo incluso cuando voy montado en la bicicleta, como, como que, bueno, no respires de esta manera, ¿qué pasa si respiras de esta forma? ¿O qué pasa si solamente lo haces por la nariz? ¿Y qué pasa si alargo la exhalación cuando voy subiendo? Es bien interesante, me ha gustado muchísimo como que esa combinación y es genial, es genial. Incluso lo noto en cuanto a rendimiento, que también me parece eh, importante. ¿Cómo describirías el papel del yoga Iyengar en la vida moderna y su relevancia para el bienestar físico, mental y espiritual? Mira, yo creo que debería ser una actividad casi que obligatoria para todo el mundo. Yo creo que los beneficios que uno con el yoga puede obtener son exponenciales, pero volvemos a lo que hablaba hace rato. Todo lo queremos ya, ¿sí? Queremos la inmediatez, o sea, a veces llegan alumnos a la clase con ansiedad y no, ¿será que en una clase se me quita ya la ansiedad? No, es que esto no funciona de esta manera, ¿no? Entonces, yo pienso que debe ser algo como casi que obligatorio, diría yo, ¿no? Incluso en estos días compré un libro donde es un libro que resume como los estudios más recientes hechos a nivel científico en relación al yoga, pero muchos de los estudios están basados en el yoga Iyengar. Entonces, hay estudios relacionados a la depresión, a la ansiedad, a temas musculares, a temas óseos, a tensión arterial, pero todo tremendamente fundamentado, ¿no? Con mucho estudio detrás. Entonces, cuando comencé a consultar este libro, a leer este libro, se queda uno impresionado de la cantidad de beneficios que tiene el yoga.
pero cantidad, 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 que uno dice, bueno, pero ¿por qué más gente no hace esto? O sea, ¿cuál es la limitante para que más gente, sabiendo todos estos beneficios que están, no se conmueva o no dé un paso adelante para poder nutrirse de todo esto, ¿no? Entonces yo pienso que, como dicen por ahí, a cada quien también le llega su hora o su tiempo, ¿no? A veces también como que obligar a alguien a que haga yoga no le funciona, pero llegará el momento en que alguien le dice por ahí o a veces le recomiendan, anda y haz yoga, y entonces llega el yoga, ¿no? Pero, pero es toda una transformación. Yo lo he vivido en mí desde que comencé esto hace casi unos 15 años y, y es transformador. Tengo una amiga que dice que el yoga eh, te da respuestas a las preguntas que tú no tienes. Siempre me ha dicho eso, el yoga te da respuestas a las preguntas que tú no tienes. Y la verdad que es así. Para ir finalizando, más allá de las definiciones que encontramos en la literatura, ¿qué significa para ti el yoga? Mira, para mí el yoga es un camino. Es un camino es un camino donde uno no puede ir a 300 kilómetros por hora. Yo pienso que es un camino donde el yoga te va dando respuestas, pero que también pues tienes que esperar las respuestas, ¿no? Eh, yo en lo que llevo de este camino, nunca he querido adelantar algo, nunca he querido eh, conseguir respuestas a algo. Eh, como en toda la entrevista, las cosas se han ido dando. ¿Sí? Yo pienso que, bueno, hay un pasaje del Bhagavad Gita que dice que la acción no sea tu motivo, ¿no? O que el resultado de la acción no sea tu motivo. Y yo pienso que eso es lo que me ha funcionado y eso es lo que más me ha gustado, que nunca estoy esperando nada a cambio, sino que las cosas se van dando. Igual cuando dicto una clase, no espero que todo el mundo salga perfectamente de esa clase, sino a cada quien le va a llegar lo que le tenga que llegar. Y, y es también como de paciencia. Yo lo que he aprendido de esto es a tener paciencia y esperar que las cosas se vayan dando. Yo nunca había pensado en ir a India y fui a India, y el año pasado no había pensado ir a India y llegué y también fui a India. Y, y así se van como presentando las cosas, se te van dando. No hay como esa ansiedad por buscar y buscar y buscar y ver qué otra cosa encuentro, sino que se te van presentando las cosas en el camino solas. A veces me impresiona porque también a veces me llega una alumna, eh, ¿y cómo llegaste aquí? ¿No? Porque me dijeron que tú dabas clases de yoga, por ejemplo, o sí, son como hechos que se van dando solitos en el camino, sin uno buscar nada, sin uno buscar a nadie, eh, y se te van presentando y como que te los ponen allí y tú dices, bueno, lo tomo o no lo tomo, pero es lo que más me ha encantado el yoga, que es un camino que uno tiene que transitar y que no puedes ir más rápido de lo que tú quisieras, sino que simplemente tienes que esperar que las cosas se te vayan dando. Y, y eso es lo que siento que me funciona y siento que se, que se va generando poquito a poco. Pero estoy muy contento. Yo creo que este camino es maravilloso, la gente que he conocido es maravillosa. Tengo grandes amigos que el yoga me ha dado, grandes compañeros que el yoga me ha dado. Y, y, y ahorita lo que estoy es como creando también una comunidad. O sea, yo pienso que en lo que me he enfocado también en estos últimos años es a crear una comunidad de practicantes, no al practicante que va, entra a una clase y se va a su casa otra vez, sino más una comunidad de alumnos, una personas donde todos podamos interactuar, donde no hay una barrera entre quien da la clase y yo que soy alumno, sino que llegó María y María conoce a Juan y Juan conoce a Pedro y Pedro conoce a José. O sea, integrarlos, incluso he buscado integrarlos en otros espacios, ni siquiera en el salón de yoga, sino a veces, bueno, vamos a salir a un café y vamos 40 a ese café.
Entonces todo el mundo empieza a conocerse, empieza a interactuar, empieza a crear relaciones, porque al fin y al cabo estamos en un mundo donde cada quien quiere su mundo, su individualidad, y eso no es el yoga, pues. El yoga es comunidad, es gente que está abierta a compartir en otros espacios también. Entonces, eso me ha gustado mucho de este quizás último año, esa conexión de alumnos entre alumnos y que ya todos se conocen y que uno respira, uno ve en esa comunidad, pues gente que está interesada en profundizar en todo este tema. Y eso me parece pues interesante y bonito. Hemos llegado al final de este episodio de La vida que habito. Ha sido un verdadero placer conversar con Leonid y conocer su visión del yoga, su trayectoria y la forma en que esta práctica ha permeado cada aspecto de su vida. A ti, que nos has acompañado hasta aquí, gracias por escuchar, por abrirte a esta conversación y por seguir explorando este camino con nosotros. Nos encontramos en el próximo episodio de La vida que habito. Hasta entonces, cuídate y sigue practicando.